Mis hermanos, buenos días. Saludó como si hubiese un aforo de 20 personas. Hermanos, buenos días. Mucho mejor. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Hechos capítulo 15, versículo 36, y vamos a estudiar hasta el capítulo 16, versículo 5. Hechos capítulo 15, versículo 36 al capítulo 16, verso 5. Y vamos a orar. Padre, quisiéramos que tu palabra fuera más sencilla de entender, pero por cuanto hay cosas difíciles, necesitamos del poder de tu Espíritu y ser iluminado en aquello que no comprendemos. Aunque, Padre, este texto es más difícil en aplicación que en interpretación, y por eso danos la sensibilidad para comprender tanto el contenido como las implicaciones de este mensaje. Lo que está en juego es tu gloria, la cual se magnifica en tu evangelio. Este mensaje de salvación es urgente para nosotros y para todos los que han sido ordenados para vida eterna. ¿Y quiénes son? Tú lo sabes, Padre. Y lo que nos corresponde a nosotros es predicar este evangelio del reino hasta los confines de la tierra, sabiendo que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Prospera hasta tu palabra en este tiempo que nos encontramos como iglesia local, sabiendo que necesitamos obedecerte, cumpliendo el mandato de la gran comisión. Te lo pedimos por Jesucristo, el Señor de tu iglesia. Amén. Hechos capítulo 15, versículo 36 en adelante. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El Señor bendiga su palabra. Quizá una de las parejas en ministerio y en comunión más prometedoras de las Escrituras fue la del apóstol Pablo y Bernabé. Fueron comisionados por el Espíritu Santo a través de la iglesia de Antioquía para realizar el primer viaje misionero. Ustedes lo pueden ver allí en sus Biblias, en Hechos, capítulo 13, y dice los versículos 2 y 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos hermanos, los dos,
Pablo y Bernabé estaban dispuestos a predicar el evangelio y a apoyarse el uno al otro en esta causa. Si miramos más adelante en el versículo 46, ahí de Hechos 13, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Y dice el versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y entrando al capítulo 14, ahí en Hechos, dice el versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé, ¿cierto?, en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y si avanzamos un poquito más al versículo 12 de Hechos 14, aún en medio de la idolatría, los habitantes de Listra los identificaron a Pablo y a Bernabé, los identificaron como copartícipes de una misma causa. Dice Hechos 14:12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Júpiter era a Zeus, como Mercurio a Hermes. Y según las leyendas griegas, muy populares en esta ciudad, los dos, tanto Zeus como Hermes, habían descendido del Olimpo, los dos juntos, y se habían hecho hombres, según las leyendas griegas, y de hecho lo confirma el versículo 11 del capítulo 14 de Hechos. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y luego llegamos al capítulo 15 de Hechos. Llega al concilio de Jerusalén y la unidad entre estos dos hombres es evidente. Versículo 22 de Hechos 15, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Pero si retrocedemos un poco a los versículos 1 y 2 de Hechos 15, vemos aún más la unidad de estos dos hermanos. Dice el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Estos hermanos parecen inseparables, ¿sí? Hasta para los pastores de Jerusalén son inseparables, porque son como misionados juntos, ¿sí? Y de hecho, ahí mismo en Hechos 15, versículo 35, regresan finalmente a Antioquía juntos, para continuar juntos enseñando la palabra de Dios. Versículo 35 de Hechos 15, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Bien. Nada puede ser más ideal que tener un referente de unidad en estos dos hermanos y ministros de Cristo. ¿Cuántas cosas no enseñaron juntos? ¿Cuántas cosas no experimentaron juntos? ¿Cuántas cosas no testificaron juntos? ¿Y cuál es la causa de esa unidad? El evangelio. El evangelio de Cristo. Ahora, llegamos a un punto de la narrativa de Hechos que es para no creer. Aquellos compañeros de milicia que tantas cosas lograron juntos, se dividen. Se dividen.
Aquellos soldados de Jesucristo que parecían inseparables han llegado a un punto de la batalla en que ya no pueden continuar juntos. ¿Y por qué no pueden continuar juntos? ¿Será que la causa ha cambiado? Es decir, ¿la razón del ministerio ha cambiado? Lo más interesante del texto es que no. La causa sigue siendo la misma, la causa sigue siendo común, pero aunque parezca paradójico, ahora estos dos grandes hermanos y ministros de Cristo, ministros del Evangelio, se dividen por una causa común. ¿Y eso es normal? Eso no es normal, porque cuando hay unidad es porque todos, ¿cierto? O por lo menos en todos hay una causa común, hay una razón común, hay un objetivo común. De hecho es popular decir que estamos unidos por una causa común, ¿cierto? Pero dividirse por una causa común, eso suena bastante extraño. Y entonces, familia, deseo argumentarles por este texto. Y si usted no durmió bien anoche, entonces puede que escuche de mí una herejía. Por eso va a tener que estar muy atento. Porque el mensaje que quiero compartirles es que debemos ser sensibles a las divisiones que surjan por una causa común. Debemos ser sensibles a las divisiones que surjan por una causa común. Debemos esperar ser divididos por el avance del reino de Dios. La pregunta siempre ha sido, y espero que aquí haya una respuesta unánime, la pregunta siempre ha sido, ¿deberíamos estar unidos para que el evangelio avance? Por supuesto, ¿cierto? Pero hay divisiones necesarias dentro de la misma causa para que dicha causa siga su avance. Y como les decía, deseo argumentar esta idea desde dos ángulos de la narrativa que describe el texto, pero más de la narrativa, observando a dos personajes clave en esta narrativa que no son propiamente Pablo y Bernabé, sino quiero que veamos esta narrativa desde otros dos personajes, desde Juan Marcos y desde Timoteo. Ustedes lo vieron allí en la lectura, ¿cierto? Desde Juan Marcos y desde Timoteo. Y cómo estos personajes son claves en la tesis que les presento. Entonces, miremos ese ángulo, con ese personaje que de alguna manera tiene un protagonismo, Juan Marcos. Pero quiero que traigamos a colación cosas y recordemos cosas. Recordemos que el concilio de Jerusalén llegó a una conclusión que debía compartirse a todas las iglesias y esa conclusión se resume en el mensaje del sermón anterior. ¿Recuerdan cuál es el mensaje del sermón anterior? Vivan en la libertad y la unidad de la gracia del Señor Jesús. ¿Bien? Ese es el mensaje. Solo hay una forma de ser salvos y es arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en la obra de muerte y resurrección de Cristo. Eso es todo. No hay que hacer absolutamente nada adicional para obtener el perdón y la reconciliación con Dios. Y eso no es nuevo, pues fue profetizado desde tiempo antiguo. De hecho, Jacobo cita a Amós trayendo ese mensaje, ¿cierto? Y por eso, mis hermanos, tengo que decirles algo, y aquí hablo de manera individual. Si tú crees que hay que hacer algo adicional fuera de la fe en Jesucristo para ser acepto delante de Dios, entonces, como decía un sabio y popular adagio colombiano del siglo XXI, transmitidos por las cadenas de televisión, estás en el lugar equivocado. O
Puede que estés en el lugar correcto al saber que solo hay salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que predicamos, eso es lo que creemos en esta iglesia local. Bien. Y eso era parte del contenido de la carta que surgió del concilio. Pero hay otra parte. La otra parte también era importante porque el evangelio había llegado tanto a judíos como a gentiles. Y había prácticas, sobre todo del lado gentil, que debían ser reguladas. ¿Recuerdan? No porque fueran malas en sí mismo o en sí mismas, sino por amor y testimonio hacia quienes no las hacían o practicaban. Los gentiles no necesitaban guardar lo que Moisés ordenó, sino lo que el evangelio ordena. Y lo que el evangelio ordena es procurar la unidad por encima de cualquier preferencia particular. El llamado entonces a las iglesias es descansar en la libertad y procurar la unidad. Y si vamos a Hechos 16, versículo 4, ese es el mensaje que debía ir a las iglesias. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Pero antes de viajar nuevamente a las iglesias, se debía organizar este plan. Se debía organizar esa nueva visita a las iglesias. Y por eso dice el versículo 36 de Hechos 15, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y como raro, de nuevo Pablo mostrando interés por las iglesias. Pero hay algo interesante aquí, y es que Pablo desea hacer la visita ¿con quién? Con Bernabé. Como raro. ¿Sí? Con Bernabé. Inicialmente no hay objeción en Bernabé y de hecho tiene una propuesta. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquí es donde Marcos es importante. Versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ni en Hechos 13:13, que es donde se describe el abandono de Juan en ese primer viaje misionero, ni aquí tenemos razón de por qué Juan abandonó el viaje. Todo lo que se diga es pura especulación, no sabemos. Pero Pablo, o mejor para Pablo, no era bien visto que los haya abandonado. Y para Bernabé, a Juan se le podía conceder una nueva oportunidad. ¿Sí? Y es Juan Marcos el punto de quiebre entre estos dos grandes hermanos y compañeros de ministerio. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y hay algo que puede ser preocupante aquí entre estos dos grandes hermanos y compañeros. Y es que no sabemos si Pablo y Bernabé se volvieron a ver. De hecho, esta es la última mención de Bernabé en la narrativa de Hechos. Es la última mención. Y algunos, aún nosotros, al leer este texto, podríamos ver a Pablo como arrogante y a Bernabé como compasivo. Otros podrían ver a Pablo como sabio y a Bernabé como poco prudente. Se podría ver a Pablo como racional y a Bernabé como emocional, porque Juan Marcos era familiar, era sobrino. Pablo necesitaba conocer más a Juan y Bernabé era bien conocido. En definitiva, la división se dio. En este punto,
Y muy importante esto, mis hermanos, en este punto el texto no parece favorecer uno sobre el otro. No, que Pablo tiene más razón que Bernabé, ¿sí? O que uno es mejor que el otro, no. Pero el desacuerdo fue inevitable y se dividieron. Versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, mandó a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Muy seguramente, la causa seguía siendo común. Hay un deseo inicial de visitar a los hermanos en las ciudades que ya habían evangelizado. Y eso efectivamente sucede, solo que el alcance es mayor. Esa separación no fue por doctrina. Eso es importante. Ni tampoco fue porque a uno le cayera mal al otro. Esta división tiene una naturaleza práctica que fue usada por el Señor para confirmar a las iglesias. Pero también se suma a esto que se abrió una oportunidad para que otros se sumaran al ministerio y quizás se animaran a hacer misiones y plantación, como en el caso de Silas, que va con Pablo, y en el mismo caso de Juan, para ser animado. Otra oportunidad. Así que, hermanos, por extraño que parezca, debemos ser sensibles a las divisiones que surjan por una causa común. Y espero que me esté entendiendo a qué división estamos hablando. Las iglesias, según el texto, necesitaban recibir un mensaje claro, contundente, de libertad y unidad. Pero pasó de la forma menos esperada. 2 hombres se dividieron para ese propósito. Esta división parecía necesaria porque el impacto ministerial de Pablo y Bernabé juntos es asombroso. Pero las iglesias necesitaban ser confirmadas y los hermanos animados en la fe. Ahora Pablo debía seguir su camino con otro compañero de milicia y Bernabé por otro camino con uno que necesitaba una nueva oportunidad. Son muchas las iglesias que debían visitar y donde debían entregar el mensaje del concilio de Jerusalén. Así que la división fue necesaria. Y de esta forma debemos pensar, hermanos. Yo les pregunto, ¿cuándo es necesaria una división? ¿Cuándo es necesaria una división? Cuando vemos a todo un mundo que necesita con urgencia el mensaje de unidad y libertad y necesitamos separarnos para transmitir ese mensaje. Yo sé, familia, que cuando hay unidad hay afecto, ¿cierto? Hay empatía, hay intimidad y eso es lo que el evangelio genera. Pero, pregunta, ¿qué riesgos deberíamos tomar con tal de que muchos más gusten de esta unidad sobrenatural que solo por el evangelio es posible? ¿Qué riesgos, y lo repito, deberíamos tomar con tal de que muchos más gusten de esta unidad sobrenatural que solo por el evangelio es posible? ¿Qué riesgos? Bueno, el riesgo de dividirnos. Dividirnos no por rencillas, sino para que el mundo conozca que en Cristo el perdón de Dios se nos ha concedido y así podamos perdonar a otros. Dividirnos no por egoísmos, sino para que los incrédulos conozcan que en Cristo se han borrado todas nuestras transgresiones y que solo Dios nos ha reconciliado en Él. Dividirnos no por orgullo, sino para que quienes no han tenido acceso a esta gracia que se nos ha concedido, la obtengan gratuitamente, creyendo que Dios ha querido salvarnos de su ira y librarnos de su condenación. Mucha atención a esto.
¿Sigue conmigo? ¿Siguen despiertos? La dimensión del desacuerdo entre Pablo y Bernabé tiene la medida de la cantidad abrumadora de trabajo que tenemos como iglesia para llegar a los confines de la tierra. ¿Me voy a entender? La dimensión, la magnitud, la medida de la división, o mejor, del desacuerdo entre Pablo y Bernabé, tiene la medida de la cantidad abrumadora de trabajo que tenemos para alcanzar al mundo con el evangelio. Así que, hermanos, hay divisiones necesarias dentro de la misma causa para que dicha causa siga su avance. Ahora, para tranquilidad de todos, hay algo de lo que estoy completamente seguro. Pablo y Bernabé se volvieron a ver en el cielo, porque la causa era común, aunque la división haya sido de carácter pragmático. Pero falta un poco todavía y necesitamos ver el otro ángulo. Y ese ángulo lo vamos a ver desde otro protagonista, que es Timoteo. Vimos que Juan Marcos fue climático en la separación de Pablo y Bernabé para la confirmación de las iglesias. Pero ahora el texto se enfoca en otro personaje. Capítulo 16, versículos 1 y 2. Después llegó a Derbe, Pablo, ¿cierto? Y Silas, llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Recordemos que Pablo y Bernabé experimentaron varias cosas en Listra, entre ellas que a Pablo casi lo matan. Miran allí Hechos 14, versículo 19. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero lo más interesante, y aún en ese estado, Pablo se recupera y persiste en predicar el evangelio y animar a los discípulos a que permanezcan fieles. Versículo 21, ahí mismo en Hechos 14. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, de este trabajo misionero y pastoral surge un discípulo. ¿Como quién? Como Timoteo. A diferencia con Juan Marcos, Pablo desea llevarse a Timoteo. Entonces volvamos al capítulo 16 y dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Y a diferencia de lo establecido en el concilio de Jerusalén, Pablo circuncida a Timoteo. Sigue diciendo el versículo 3, y tomándole, le circuncidó. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Pablo estaba mostrando preferencias entre Juan y Timoteo? Esa es una buena pregunta. ¿Pablo estaba mostrando preferencias entre Timoteo y Juan? Es probable, y mucha atención a esto es clave, mis hermanos. Es probable que deseara más a Timoteo por razón del testimonio y el impacto que pudiera tener en la confirmación de las iglesias. Igual sigue siendo un asunto práctico. Y aquí es donde tenemos que pensar qué es lo mejor para el avance del evangelio. Pero, esto también es importante, ¿qué es lo mejor para el momento particular en el que se hallaba la iglesia?
Para la época en la que nos ubica el texto, la iglesia primitiva estaba siendo no solo un referente de la fe, sino también un precedente en cuanto a la fe. Habían asuntos clave que debían acogerse. Y en este caso, Timoteo estaba mejor cualificado para continuar con el trabajo de confirmación en las iglesias junto a Pablo. Por eso, por esta razón, es que Pablo vio en Juan Marcos un conflicto en cuanto a lo que podía ser mejor para la iglesia en el momento en el que se encontraba. Lo que le suma puntos a Timoteo es el testimonio que tiene en su ciudad. Eso lo dice el versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y Pablo vio también la oportunidad de que lo fuera entre los judíos, por eso lo circuncidó. Eso es lo que dice el versículo 3. Y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, Juan Marcos no estaba en la misma posición. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto aquí? Que hay asuntos prácticos, mis hermanos, hay asuntos prácticos que pueden ser coyunturales para la iglesia y que hay que considerar, o mejor, hay que considerar lo que es mejor para su avance. Hay situaciones para la iglesia que pueden ser difíciles de manejar, pero lo que está en juego es el avance del evangelio. Timoteo no es mejor que Juan Marcos en cuanto a la salvación, porque todos en Cristo somos iguales. Pero el confirmar las iglesias requería a alguien más adecuado. De hecho, y mucha atención a esto. ¿Me siguen? Mucha atención a esto. Si la confirmación en la fe era dar a conocer el concepto del Concilio de Jerusalén a las iglesias que ya se habían formado, entonces Timoteo era un testimonio vivencial del contenido de la carta, ya que Timoteo era judío de padre griego, pero fue circuncidado por testimonio a los judíos. Se dio paso a un escenario testimonial en donde es posible realizar sacrificios por amor a otros, y en este caso Timoteo lo hizo al circuncidarse. Pregunta, ¿tenía que hacerlo? ¿Tenía que Timoteo circuncidarse? Para salvación no, pero para el avance del evangelio sí, para mostrar que la libertad y la unidad son posibles en la iglesia. Ante esto, el sentir de Pablo en ese momento fue mejor, habiéndose separado de Bernabé, porque Juan Marcos no era la persona más adecuada. Esta división finalmente produjo el resultado esperado. ¿Cuál resultado? Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hay divisiones necesarias dentro de la causa para que dicha causa siga su avance. Claramente el texto no muestra divisiones de carácter doctrinal o espiritual, no hay divisiones egoístas o por apreciaciones egoístas, por rencores, por odios, no hay división por estándares humanos, sean legalistas o liberales. La división fue de naturaleza práctica, porque la causa seguía siendo la misma y el resultado fue positivo. Entonces, quiero ir concluyendo este sermón con lo siguiente. Hermanos, si hay algo importante para Dios es la unidad de su pueblo. Amén. ¿De acuerdo? Es abrumadora la cantidad de textos en donde la voluntad de Dios es la unidad. Una iglesia que no practica la unidad va en contravía del evangelio. Así de sencillo. Si hay creyentes que no se esfuerzan por la unidad, entonces deberían reevaluar su entendimiento del evangelio.
Porque el Evangelio, o lo que hace el Evangelio, es unir lo que nuestro pecado rompió. El Evangelio une al pecador arrepentido con Dios. El Evangelio une al pecador humillado con Cristo. El Evangelio une al pecador iluminado con el Espíritu Santo. El Evangelio une al pecador, y mucha atención a esto, el Evangelio une al pecador que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador con otro que ha hecho la misma confesión. Es decir, que el Evangelio une al creyente con otros creyentes. El Evangelio hace familia. Pero hermanos, el Evangelio nos lleva a considerar algunas divisiones necesarias. Por ejemplo, el Evangelio nos lleva a apartarnos por completo de todo aquello que ponga en riesgo la santidad. El Evangelio nos impulsa a dividirnos de este mundo incrédulo para no seguir su desenfreno. El Evangelio nos motiva a separarnos de todo aquello que no nos permita correr bien la carrera que tenemos los cristianos por delante. El Evangelio nos llama a estar en completo desacuerdo en todo aquello que opaque la reputación y la gloria de Cristo. El Evangelio nos anima a estar distantes de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero, sumado a esto y en contraste, el Evangelio nos invita a dividirnos para que este mensaje de salvación sea llevado hasta lo último de la tierra. Es decir, dividirnos por una causa común. Como raro nuestro Dios, rompiendo las leyes normales, ¿no? Rompiendo las leyes humanas, porque muchos son los que se unen por una causa común. Eso es lo lógico. Pero la iglesia es dividida por una causa común. Hay elementos ministeriales y eclesiales que nos van a llevar a dividirnos, hermanos. En ese momento, como iglesia local, estamos pensando en una plantación en la sabana norte de Bogotá, y ahorita orábamos por eso, y vamos a tener que dividirnos. No quisiéramos, pero tenemos que hacerlo. A lo mejor Pablo no quería separarse de su mejor amigo y compañero de ministerio Bernabé. Pero Juan Marcos fue usado para separarlos pensando en la iglesia más que en sus muchos años de experiencia ministerial juntos. La iglesia necesita seguir avanzando. La iglesia necesita seguir creciendo. Hay muchos que están esperando para que haya una iglesia de sana doctrina que confirme su fe. Timoteo sería usado para que junto a Pablo continuaran esa labor, lejos de su gran amigo Bernabé, pero cercanos en la misión de conquista del reino. Se necesitaba alguien como Timoteo, porque la iglesia necesita lo mejor. Pero por las cartas de Pablo sabemos que Juan Marcos llegó a ser muy útil para el ministerio. Ustedes lo pueden leer en 2 Timoteo, en Colosenses. Pero a la luz de este texto, una división es necesaria dentro de la causa común. La causa de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.